Bienvenidos a DNews. Somos Latinoamérica. Soy Magali Schwartzman desde Buenos Aires, Argentina, y estas son las principales noticias. Ecuador. El Congreso aprobó la apertura de juicio político contra Lasso. Con 5 votos a favor y 2 abstenciones, los parlamentarios decidieron avanzar con el proceso y enviar a la Corte Constitucional la solicitud de enjuiciamiento al presidente. Colombia. Petro convocó a la cúpula militar para poner fin al paro minero. El presidente también convocó a la Cumbre Nacional Minera para dialogar con los pequeños representantes con el objetivo de formalizar esta actividad y poner fin a las protestas. Chile. El canciller anuncia reuniones con Bolivia y Venezuela. Entre los temas a tratar estará la problemática de crisis migratoria en las fronteras del país andino. La Cancillería trabajará desde el punto de vista multilateral. Venezuela. Renunció el ministro de Petróleo. El responsable político de la petrolera estatal era una de las figuras más importantes del gobierno de Maduro. Tarek El Aizami renunció a su cargo después de una investigación por corrupción que implica PDVSA. Guerra en Ucrania. Putin dice estar abierto a negociar la paz. El presidente ruso dijo estar abierto a las negociaciones de paz y Xi Jinping celebró las estrechas relaciones entre ambos países y su cooperación estratégica global. China está dispuesta a mantenerse al lado de Rusia. Ecuador. El Congreso aprobó la apertura de juicio político contra Lasso. Tenemos 5 votos afirmativos y 2 abstenciones, por tanto, ha sido aprobada la resolución en relación al único punto del orden del día. El Consejo de Administración Legislativa del Congreso admitió a trámite el juicio político a Guillermo Lasso. Con 5 votos a favor y 2 abstenciones, los parlamentarios decidieron avanzar con el proceso y enviar a la Corte Constitucional la solicitud de enjuiciamiento al presidente. La Corte ahora tendrá un plazo de 6 días para emitir el dictamen previo de admisibilidad. Si el fallo es de admisibilidad, el presidente del Parlamento tiene un plazo de 3 días para regresarlo al Consejo de Administración Legislativa, que lo enviará a la Comisión de Fiscalización, instancia que debe decidir si recomienda o no el juicio político en un lapso de 30 días. Cuando se tenga el informe de la Comisión de Fiscalización, el titular del Congreso convocará a pleno para llevar a cabo el enjuiciamiento. Guillermo Lasso es acusado de delitos contra la seguridad del Estado y por la supuesta comisión por omisión de delitos de cohecho, peculado y concusión, tras una investigación sobre una presunta trama de corrupción en empresas públicas. Colombia. Petro convocó a la cúpula militar para poner fin al paro minero. El presidente también convocó a la Cumbre Nacional Minera para dialogar con los pequeños representantes de este gremio, con el objetivo de formalizar esta actividad y ponerles fin a las protestas. El gobierno colombiano adjudicó la responsabilidad de los incidentes en la zona al Clan del Golfo, con quien rompió ayer el cese al fuego. De acuerdo con el mandatario, el grupo armado manipula las necesidades de la comunidad minera, obligando a la población a estar confinada. Petro insistió en que se va a combatir la minería ilegal y que no se están persiguiendo a los pequeños mineros. Por ello anunció la construcción de un distrito minero, pero también agrario y productivo en todo el territorio, para que los representantes de esta actividad sean los dueños de su propia maquinaria. Iniciaremos entonces este trabajo de legalización de maquinaria que espero que podamos, a través de la transformación de las normas, también de titulación, para que una familia minera aquí pueda durante décadas extraer oro sin afectar el territorio
el máximo posible y pueda levantar su familia con dignidad sin estar sujetos a organizaciones oscuras. Gobernadores y políticos enviaron un mensaje al gobierno nacional: libertad y orden. Varios mandatarios regionales publicaron el mismo mensaje en su cuenta de Twitter, en medio de la difícil situación de orden público que se vive en varias zonas del país. Todo en medio de los intentos del gobierno de Gustavo Petro de lograr sacar adelante su política de paz total, que hasta el momento ha dado pocos frutos. Libertad y orden, junto con el escudo de Colombia, fue la publicación hecha por los mandatarios departamentales de Antioquia, Meta, Córdoba, entre otros. Aníbal Gaviria, gobernador de Antioquia, en donde se vive una tensa situación por cuenta del paro minero en la subregión del Bajo Cauca, el cual ya lleva 2 semanas, fue de los que envió este mensaje en su red social. Enfrentamos como Estado y sociedad un nuevo y muy complejo reto. Debemos hacerlo con firmeza, inteligencia y unidad, había publicado unas horas antes. Uruguay. El fiscal de la Corte apartó a Gabriel Fossati del caso Astesiano. La investigación del expediente contra el ex custodio del presidente Luis Lacalle Pou ahora estará en manos de Sabrina Flores. Juan Gómez, fiscal de la Corte, indicó que Fossati será trasladada a otra fiscalía. La decisión del magistrado se da después de varios desencuentros con la fiscal y de la denuncia que presentó Fossati contra su colega, Fernando Romano, por violencia de género. Además, la fiscal recibió una denuncia de parte del abogado de Gustavo Leal, indagado en la causa Astesiano. No tienen relación directa ninguna con denuncias o denuncia concretamente, lo digo con todas las letras, con la denuncia realizada por un profesional abogado, doctor Camaño, no tiene ningún tipo de relación, porque acá no se trata de actuar bajo presión de absolutamente de nadie. Por su parte, Gómez recordó que Fossati pidió ser trasladada en particular a una fiscalía de delitos complejos y económicos. Sin embargo, la fiscal declaró el fin de semana que no era conveniente su traslado y que le comunicó a Gómez todas las evidencias e indicios que se manejan en el expediente. Chile. El canciller anuncia reuniones con Bolivia y Venezuela. Entre los temas a tratar estará la problemática de crisis migratoria en las fronteras del país andino. Alberto Van Cleven, ministro de Relaciones Exteriores, precisó que la Cancillería trabajará tanto desde el punto de vista multilateral con los acuerdos adoptados a nivel regional, pero también a nivel bilateral. Además, que hay voluntad para profundizar el diálogo con 2 naciones muy relevantes en esta situación. Venezuela como lugar de origen de un flujo migratorio importante y Bolivia, un vecino y un país de paso de esas personas, afirmó el canciller. Los encuentros ocurrirán en el marco de la Cumbre Iberoamericana programada del 23 al 26 de marzo en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Las autoridades chilenas han buscado aliviar las tensiones luego de las declaraciones del presidente Gabriel Boric, en las cuales endureció su discurso contra la problemática migratoria. Venezuela. Renunció el ministro de Petróleo. El ministro Tarek El Aissami ha dado a conocer a través de las redes sociales y me ha hecho llegar su renuncia al cargo de ministro de Petróleo y su disposición, como así lo ha demostrado, a aportar toda la información que maneja y a apoyar todas las investigaciones contra estos grupos de bandidos y de mafiosos. El Poder Ejecutivo, representado por el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, jefe de Estado y de Gobierno,
ha desplegado valientes acciones dirigidas a combatir los hechos de corrupción materializados en diferentes sectores, empresas e instituciones del país, con el fin de depurar la administración pública de funcionarios y funcionarias corruptos. La Contraloría de Venezuela se suma a las investigaciones anticorrupción en organismos estatales. El Controlador General de Venezuela, Elvis Amoroso, informó que la institución a su cargo se sumará a las investigaciones que adelanta el Ministerio Público, el Poder Ejecutivo y la Policía Nacional Anticorrupción sobre una serie de hechos relacionados a manejos irregulares de recursos dentro de la industria petrolera, el sistema judicial y algunas alcaldías. En declaraciones desde la sede de la Contraloría en Caracas, Amoroso informó sobre la designación de los directores generales de control de ese organismo para coadyuvar en las acciones anticorrupción que se adelantan en el país. La Contraloría también brindará apoyo al presidente de la República, Nicolás Maduro, en las acciones para combatir los hechos de corrupción y cualquiera que se presente, venga de donde venga. El ministro venezolano de Petróleo, Tarek El Aizami, renunció el lunes a su cargo. Influyente dirigente del chavismo, El Aizami aseguró que presentó su dimisión en virtud de las investigaciones de corrupción en la estatal petrolera PDVSA. La Policía Nacional contra la Corrupción anunció la semana pasada una investigación profunda de una trama de desvío de recursos. Al menos 3.000 millones de dólares de pagos habrían sido desviados en operaciones de ventas de petróleo a través de criptomonedas para sortear las sanciones de Estados Unidos, según el diario Últimas Noticias de línea oficialista. La firma ecoanalítica estimó que los ingresos en divisas del Estado venezolano en 2022 fueron de 25.000 millones de dólares, por lo que el desfalco sería equivalente al 12% del ingreso del año pasado. La industria petrolera de Venezuela ha sido blanco de más de 25 investigaciones de corrupción desde 2017. Como resultado han sido detenidos decenas de empleados de PDVSA y 2 ministros de petróleo, Eulogio del Pino y Nelson Martínez, quien falleció bajo custodia del Estado. La salida de El Aizami recibe igualmente una lectura política, con opositores señalando fracturas dentro del chavismo a un año de las elecciones presidenciales, en las que Nicolás Maduro aspira a un tercer mandato de 6 años. Pero el oficialismo niega que existan rupturas dentro de sus filas. Perú. El premier culpó al Pedro Castillo de infiltrar información falsa sobre Dina Boluarte. Alberto Tarola respondió sobre los supuestos aportes de Henry Shimabukuro en la campaña electoral de la hoy presidenta. La presunta cercanía entre el ingeniero Henry Shimabukuro y la hoy presidenta Dina Boluarte durante las elecciones generales del 2021 han generado sospechas. El testimonio de una persona involucrada en la campaña da cuenta del trabajo conjunto entre estos, el mismo que involucraría dinero no declarado ante las autoridades. La presidenta no ha tenido relación con Shimabukuro, aseguró el premier durante un breve encuentro con la prensa. Este no dudó en señalar al expresidente Castillo como el responsable de querer involucrar a la ex candidata a la vicepresidencia con uno de sus ex asesores más cuestionados. En el marco de la campaña, Shimabukuro también financió con alrededor de 800 soles las campañas publicitarias de Boluarte y Castillo en redes sociales. Además, costeó los gastos de lo que fue un desayuno íntimo que organizó Boluarte a la espera de los resultados de la segunda vuelta en Villa María del Triunfo. Ninguno de estos gastos fueron declarados ante las autoridades. Por otra parte, la Fiscalía Anticorrupción allanó el despacho y la casa del jefe de policía. Fiscales y agentes ingresaron a la casa de Raúl Alfaro como parte de una investigación a una presunta red criminal de espionaje que habría operado durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo. Según la Fiscalía, la red buscaba desarticular a un grupo de fiscales y policías que investigaban por corrupción a Castillo cuando era presidente. El jefe policial es investigado por el presunto delito de organización criminal y por sus nexos con un ciudadano español detenido, Jorge Hernández, que fue asesor de inteligencia del expresidente.
Alfaro y el ex extranjero serían parte de la supuesta red criminal liderada por el exmandatario. El vínculo entre Hernández y el ex jefe de policía se basa en el testimonio de un ex agente de inteligencia. Alfaro negó el cargo y declaró ante el Ministerio Público que apenas conocía a Hernández en una actividad policial a la que ambos fueron invitados. Colombia. Reportan una nueva masacre en Barranquilla. Al menos 5 personas murieron y más de 10 resultaron heridas durante una balacera que tuvo lugar en el barrio Villanueva, en el norte del país. La policía local precisó que la masacre ocurrió en una fiesta a la que llegaron 6 personas armadas en motocicletas y dispararon indiscriminadamente contra los asistentes. La matanza ocurrió en el contexto del enfrentamiento entre las bandas criminales, los Rastros Rojos y los costeños, que operan en la ciudad por el control del narcotráfico. Resulta esta la 4ª balacera del 2023 en el área metropolitana de la ciudad y la 24ª en todo el país. Asimismo, la organización no gubernamental Indepaz precisó que en lo que va del año resultan ya 30 los líderes sociales asesinados en Colombia. La Defensoría del Pueblo ha alertado que es probable que continúen las acciones violentas en el casco urbano y que se incrementaron significativamente los casos de homicidios y enfrentamientos entre bandas. Se presenta un hecho donde pierden la vida 5 personas, 14 más resultan heridas. Los hechos, al parecer, se atribuyen a confrontaciones entre grupos delincuenciales por el control de las rentas criminales en el sector. Estos grupos, que son conocidos comúnmente en la jurisdicción como estructuras de los costeños al mando de alias Castor y los Pepes al mando de alias Digno Palomino. Estas serían, al parecer, los hechos que se presentan. Alerta en el mar argentino. Un impresionante enjambre de pesqueros sin regulación amenaza a especies marinas. Buques boteros que capturan calamar operan en las zonas adyacentes a la milla 200, por fuera de la zona económica exclusiva argentina. La pesca ilegal, entonces, se determina cuando los buques de flota extranjera ingresan a capturar especies y no solo a navegar a nuestra zona económica sin autorización. Hoy a las 19 horas de Perú, Ecuador y Colombia, y a las 21 de Argentina, Chile y Uruguay, informe especial en Niños. Sí, voy a poner una llamada. Una embarcación, de la Armada. Tenemos una llamada de una embarcación de la Armada. Si es en esta frecuencia, tenemos que seguir. Guillermo Lasso cuestionó al presidente de Argentina, Alberto Fernández, por priorizar su amistad con Rafael Correa. A través de un mensaje en redes sociales, el presidente ecuatoriano expuso su insatisfacción contra su homólogo de Argentina en medio del escándalo generado por la fuga de la exministra María de los Ángeles Duarte. Me apena mucho que Alberto Fernández, presidente de Argentina, haya puesto por delante su amistad personal e identidad política con Rafael Correa por sobre la relación fraterna entre los pueblos de Argentina y Ecuador, publicó Lasso en su cuenta de Twitter. En un segundo mensaje etiquetó a los presidentes Andrés Manuel López Obrador de México, Gustavo Petro de Colombia, Gabriel Boric de Chile. También nombró a Luis Almagro, secretario general de la OEA, Mauricio Macri, expresidente de Argentina, y otros vastos funcionarios de distintos países. El mensaje de Lasso se da una semana después de que el 13 de marzo se conoció que la exministra de Transporte y Obras Públicas del gobierno de Rafael Correa abandonó la embajada de Argentina en Quito, donde permaneció refugiada desde agosto de 2020. La Cancillería argentina confirmó el 14 de marzo que la exfuncionaria se presentó en la embajada de Argentina en Caracas.
Perú, 573 distritos de la costa norte y sierra están en riesgo por intensas lluvias. El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres informó que más de 500 localidades están en peligro por posibles activaciones de quebradas, desborde de ríos y deslizamientos. Actualmente las autoridades contabilizan más de 12.000 damnificados y más de 50.000 personas que han perdido su trabajo a causa de los huaicos y la presencia de las lluvias. La mayoría de estos trabajadores pertenecen al sector informal. El Estado ha recomendado a la población proteger y reforzar el techo de sus viviendas, así como establecer un sistema de alerta temprana usando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes en coordinación con los gobiernos locales. Por su lado, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional continúa monitoreando la situación, coordina con las autoridades regionales y locales y exhorta a mantener activos sus centros de operaciones de emergencia. Estados Unidos evacúan a más de 14.000 personas en California por las fuertes lluvias. Autoridades del condado estadounidense de Tulare emitieron una orden para que comunidades agrícolas de Alpau y Allensworth abandonen sus hogares luego de que se rompiera un dique debido al fuerte temporal que viene azotando al estado de la costa oeste. Esta es la segunda evacuación en el estado a causa de la ola polar en los últimos 7 días. El miércoles pasado, ante la presencia de un nuevo río atmosférico, 27.000 ciudadanos de Watsonville debieron abandonar sus hogares por posibles inundaciones y deslaves. En lo que va del invierno, California se ha visto azotada por 11 ríos atmosféricos, así como por fuertes tormentas impulsadas por aire del Ártico que produjeron condiciones de ventisca. La ONU exige un salto cuántico para el cambio climático. El aumento de las temperaturas, las catástrofes naturales y la degradación irreversible de los ecosistemas ponen cada vez más en peligro la vida de los seres humanos y la naturaleza en todo el mundo, según advierten los principales científicos en un nuevo e importante informe publicado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU. Los esfuerzos realizados hasta ahora para evitar superar un umbral mundial peligroso han sido insuficientes para atajar el cambio climático, pero aún quedan múltiples opciones. El informe es una guía práctica para desactivar la bomba de relojería climática, declaró el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Es una guía de supervivencia para la humanidad. Como muestra, el límite de 1.5 grados es alcanzable, pero hará falta un salto cuántico en la acción climática. Estas son las noticias económicas del día. Argentina. El déficit fiscal de febrero saltó a 228.000 millones de pesos argentinos y se complica el objetivo fiscal acordado con el FMI. El desequilibrio en las cuentas públicas del primer bimestre ascendió a los 432.000 millones de pesos argentinos, equivalente al 98% de la cifra permitida en el entendimiento con el fondo hasta marzo. Con los números fiscales del primer bimestre, así el Ministerio de Economía prácticamente insumió la totalidad del tope del déficit primario, que está explícito en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La película anual permite, según el programa, un límite de déficit primario equivalente a 1.9% del PBI. Chile creció un 2.4% en 2022, menos de lo esperado. El Producto Interno Bruto creció en un desempeño por debajo del 2021, que fue del 11.7%, cuando se produjo el rebote tras la debacle de la pandemia. La cifra anual es menor a la esperada por el mercado, de un 2.7%, debido a un cuarto trimestre de 2022, que fue peor del esperado, con una caída del 2.3% en la comparación interanual. La actividad del año pasado fue impulsada por los servicios, en particular por los personales, empresariales y de transporte. En tanto, la minería, el comercio y la industria manufacturera exhibieron caídas,
compensando en parte el efecto anterior, explicó el Banco Central. Las bolsas mundiales respondieron el lunes con ganancias a la absorción del banco Credit Suisse por parte de su competidor UBS. Tras abrir en rojo, los principales índices europeos cerraron al alza. París ganó 1,27%, Frankfurt 1,12%, Londres 0,93% y Madrid 1,31%. Wall Street también terminó con índices positivos. El Dow Jones ganó 1,20% y el tecnológico Nasdaq 0,39%. Fue muy importante que Credit Suisse entrara en el refugio seguro de UBS. De otro modo, habríamos tenido una segunda crisis financiera global, que también habría dañado masivamente la economía. Pero creo que la experiencia de la crisis financiera de 2008 seguía tan presente y por esto no ocurrió. Las autoridades financieras de toda Europa también buscaron tranquilizar el lunes a los inversores sobre la solidez del sistema bancario europeo. Estamos muy seguros de que las posiciones de capital y liquidez de los bancos de la zona euro son muy satisfactorias, con un coeficiente de capital y de cobertura de liquidez muy superiores a los requeridos. UBS aceptó el domingo pagar unos $3.250 millones por Credit Suisse, un tercio de lo que valía el banco el viernes antes de la negociación. Estas fueron las noticias económicas del día. El expresidente ruso Dmitry Medvedev amenazó con lanzar un misil hipersónico contra el Tribunal de La Haya. Tras la orden de detención emitida contra Vladimir Putin, su actual asesor de seguridad dio detalles de cómo Rusia podría atacar la sede judicial. El jefe del Kremlin está acusado de un crimen de guerra por la deportación ilegal de niños ucranianos. Agregó que es completamente inimaginable el empleo preciso de un misil hipersónico Onyx lanzado por un buque ruso desde el Mar del Norte contra la Corte Penal Internacional. El tribunal es solo una organización miserable, no es la población de los países de la OTAN. Por eso nadie los va a lamentar. Así que, señores, miren atentamente al cielo, finalizó. El presidente ruso Vladimir Putin alabó el lunes la posición equilibrada de su homólogo Xi Jinping sobre Ucrania y aseguró que examina con respeto el plan de paz de Pekín. Lo hizo al inicio de una reunión entre ambos mandatarios en Moscú. Siempre estamos abiertos a negociaciones. Hablaremos sin duda de todas estas cuestiones, incluidas sus iniciativas, que tratamos con respeto. Pekín presentó a finales de febrero un plan de 12 puntos para instar a negociaciones de paz y al respeto de la integridad territorial. Su postura ha sido criticada por los países occidentales, que consideran que brinda cobertura diplomática a la ofensiva rusa y que sus propuestas carecen de soluciones prácticas. China no ha condenado públicamente la ofensiva rusa y critica a Estados Unidos por suministrar armas a Kiev. Somos socios en una cooperación estratégica integral. Es este estatus el que determina que haya estrechos lazos entre nuestros países. La visita de 3 días es especialmente importante para Putin, máxime cuando la Corte Penal Internacional emitió la semana pasada una orden de arresto en su contra, acusándolo de crímenes de guerra en Ucrania. La Cancillería china instó al tribunal a evitar la politización y el doble rasero y a respetar la inmunidad de jurisdicción de los jefes de Estado en virtud del derecho internacional. Xi Jinping invitó a Vladimir Putin a visitar China este año. El líder chino realizó el anuncio durante su reunión con el primer ministro ruso. Durante la jornada anterior, los mandatarios ya mantuvieron un encuentro informal en el que Xi Jinping se refirió a Putin como querido amigo, afirmando que es un placer visitar nuevamente el país euroasiático.
Por su parte, el presidente ruso indicó que China sigue los principios de la justicia y los principios fundamentales del derecho internacional. Por otra parte, Estados Unidos insta a que el mundo no se deje engañar por cualquier iniciativa de paz que promuevan Rusia y China. Desde Washington expresaron sus dudas de que Pekín quisiera salvaguardar la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, se ha mostrado escéptico ante cualquier iniciativa de paz que pueda promover Xi Jinping durante su visita a Moscú. Pedir un alto al fuego que no incluya la retirada de las fuerzas rusas del territorio ucraniano sería, de hecho, apoyar la ratificación de la conquista rusa, destacó Blinken. El Tribunal Constitucional analiza los indultos que otorgó Boric en Chile. La oposición llevó a la justicia constitucional 7 de los 13 indultos que el mandatario otorgó a fines de 2022 y que desataron una tormenta política que no se extingue. Si bien el peor escenario para el Ejecutivo es que se dejen sin efecto los decretos, se trata de un órgano que por primera vez, desde 1980, tiene una integración de jueces que en su mayoría son de sensibilidad de centroizquierda. Ello podría dar eventualmente un respiro al oficialismo, aunque solo en el frente jurídico. La Cámara de Diputados echó a andar en paralelo una comisión investigadora que mantendrá los indultos en la agenda durante meses. Históricamente, el tribunal ha sido muy criticado por la izquierda chilena por algunas de sus sentencias de corte conservador o por paralizar causas de violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura de Augusto Pinochet a la espera de su resolución. En 2022, sin embargo, con el retiro de 2 de sus integrantes y su reemplazo, se generó un nuevo equilibrio en su interior. Un ex viceministro de Guatemala se entregó a la justicia. El ex viceministro de Salud, Gerardo Hernández, se entregó a la policía, acusado por una millonaria estafa a un hospital público. Hernández se puso a disposición de las autoridades y fue trasladado al juzgado 10º de primera instancia en la ciudad de Guatemala para rendir su primera declaración. El exfuncionario tenía una semana prófugo y existía una orden de arraigo en su contra para evitar su fuga del país, de acuerdo con la misma fuente. El Ministerio Público acusa a Hernández de autorizar una compra anómala de $8.5 millones para supuestamente equiparar un hospital nacional inaugurado en febrero. De acuerdo con un informe de la organización Transparencia Internacional emitido este año, Guatemala se encuentra entre los 5 países más corruptos de Latinoamérica. Maestros bolivianos salieron a la calle por tercera semana para protestar contra el nuevo plan de estudios de Luis Arce. Centenares de educadores de todo el país marcharon el lunes en demanda de más profesores para las escuelas públicas, mayor presupuesto educativo y en rechazo a un nuevo plan de estudios. Las representaciones de 31 federaciones del país se congregaron en el límite entre las ciudades del Alto y La Paz para marchar hasta las puertas del Ministerio de Educación y exigir al ministro, Edgar Pari, la atención a sus exigencias. La movilización de los maestros este lunes tuvo momentos de tensión con la detonación de petardos cuando rebasaron a los policías que resguardaban la sede del Ministerio de Educación, donde finalmente se agruparon y exigieron una reunión con Pari. Al menos 5 sobres con pendrives cargados con explosivos fueron enviados el lunes a periodistas en Ecuador.
El Ministerio del Interior señaló que los paquetes fueron enviados desde la localidad de Quinsaloma, en la provincia costera de Los Ríos, 3 con destino a Guayaquil y 2 a Quito. Los sobres con explosivos estaban dirigidos a los periodistas Lenin Artieda de Ecoavisa, Mauricio Ayora de TC Televisión, Milton Pérez de Teleamazonas, Miguel Rivadeneira de Radio Exa y Carlos Vera, quien conduce programas en varios medios locales, y cuyo paquete fue interceptado por la policía y no llegó a su destino. Vamos a realizar de igual manera el análisis de lo que es el sobre. Todos estos indicios han sido fijados, embalados y van a ser trasladados al laboratorio para hacer análisis. La alerta se encendió cuando la cadena privada Ecoavisa informó que Artieda recibió un sobre con una memoria USB y que al insertarla en una computadora estalló. El periodista resultó con una molestia en la mano y una afectación muy leve en el rostro. El gobierno rechazó los que calificó como intentos de amedrentar al periodismo, mientras que ONGs exigieron seguridad para los trabajadores de medios. La Fiscalía abrió una investigación por el delito de terrorismo, castigado hasta con 13 años de prisión. Aquí viene un mensaje absolutamente claro de callar a periodistas que han sido fuertes en su forma de ser o callar a los medios. Ecuador enfrenta actualmente una fuerte ola de violencia, mientras que Guayaquil, uno de los principales puertos de exportación de cocaína hacia Europa, es epicentro de disputas entre bandas de narcotraficantes. La tasa de muertes violentas en el país pasó de 14 por cada 100.000 habitantes en 2021 a 25 por 100.000 en 2022. Protestas en República Dominicana dejan una diputada herida y destrozos en el Palacio de Justicia. La manifestación fue convocada para apoyar a varios exfuncionarios detenidos durante una operación anticorrupción que adelanta la Procuraduría, entre los que figuran al menos 3 exministros del gobierno del expresidente Danilo Medina y otros 12 altos servidores públicos que estarían vinculados a presuntas irregularidades. De acuerdo con medios locales, la mujer herida es la diputada Rudy Méndez, quien habría sido trasladada a un centro de salud de Santo Domingo, la capital del país. Los hechos ocurren en la sede del ente judicial en Ciudad Nueva, un barrio de Santo Domingo. Allí los manifestantes habrían roto el cristal de la puerta principal de la institución con objetos contundentes, luego de intentar ingresar a la fuerza y ser repelidos por miembros de la fuerza pública con lacrimógenos. Argentina, tras la sucesión de cortes de electricidad que ocurrieron durante la ola de calor en la ciudad y el Gran Buenos Aires, el gobierno anunció una intervención administrativa en la distribuidora eléctrica Edesur. Hemos instruido al ENRE para que proceda a la intervención por 180 días de la empresa Edesur a los efectos de la fiscalización del cumplimiento de las obras y, sobre todas las cosas, del cumplimiento de la mejora en el servicio que debe tener la empresa. Entendemos que situaciones como la que nos tocó vivir y la que les tocó vivir a miles de argentinos a lo largo de los últimos 15 días no se pueden tolerar más. México. López Obrador se reunió con legisladores de Estados Unidos en medio de la controversia por tráfico de fentanilo. El presidente de México reveló que se había reunido con 12 legisladores demócratas y republicanos, con quienes llegó a un acuerdo para seguir colaborando en temas como migración, seguridad y cooperación para el desarrollo. Fue muy buena la reunión, muy respetuosa. Se llegaron a acuerdos para continuar trabajando, dijo el mandatario. La semana pasada, legisladores republicanos volvieron a promover el despliegue de militares estadounidenses en México para frenar el tráfico de sustancias.
En respuesta, López Obrador criticó la inacción de Estados Unidos al advertir que jamás ha querido asumir su responsabilidad en el negocio del narcotráfico, ya que es el país que consume más sustancias ilegales en el mundo. Organizan un diálogo en aras de un acuerdo político en Haití. Varios partidos confirmaron su participación en una mesa de diálogo que tendría lugar a finales de este mes, con el objetivo de ampliar los debates y alcanzar un acuerdo político inclusivo. Estructuras como la Organización del Pueblo en Lucha, Unión Nacional para la Integración o el partido haitiano Teikel declararon que la mesa de diálogo va a permitir debatir temas de actualidad como la seguridad, elecciones, gobernabilidad y constitución, aunque algunos expresaron sus reservas con los resultados finales. Por el momento se desconoce si las plataformas aliadas del gobierno o sectores de la oposición como el Acuerdo Montana se unirán a la discusión. Exigen al Congreso de El Salvador una ley para las víctimas de la guerra civil. Las ONGs exigieron que el Parlamento brinde una ley que otorgue reparación a las familias de las 75.000 personas asesinadas y 8.000 desaparecidas que dejó la guerra civil. En febrero de 2020, la legislatura de ese momento aprobó la Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional, la cual fue vetada por Nayib Bukele. Las organizaciones señalaron que desde 2016 se ha incumplido la sentencia de inconstitucionalidad que anuló la Ley de Amnistía de 1993 y en la que los magistrados constitucionalistas de la Corte Suprema ordenaron aprobar una ley que facilite el acceso a la justicia y un amplio programa de reparación integral. Estados Unidos denunció tratos inhumanos en las cárceles de El Salvador. En su informe anual sobre derechos humanos de 2022, el Departamento de Estado norteamericano señaló que las condiciones de detención empeoraron durante el estado de excepción que rige en la nación centroamericana, lo que ha derivado en denuncias de condiciones sanitarias inadecuadas, escasez de comida y ataques físicos. Más de 52.000 personas fueron arrestadas durante los primeros 6 meses del estado de excepción, llevando a denuncias de hacinamiento y tratos inhumanos en las prisiones, dice el documento difundido. Numerosos informes de arrestos arbitrarios, invasión de hogares, procedimientos judiciales injustos y muertes de detenidos siguieron tras la declaración, afirma el gobierno estadounidense. 7.000 millones de euros. Eso logró recaudar una conferencia internacional de donantes realizada el lunes en Bruselas para ayudar a las víctimas del terremoto que devastó partes de Turquía y Siria en febrero. El sismo dejó un saldo de más de 50.000 personas muertas entre ambos países. Me complace anunciar que la Comisión Europea por sí sola apoyará a Turquía con 1.000 millones de euros para la reconstrucción tras el terremoto. También prometemos un paquete de 108 millones de euros para ayuda humanitaria y recuperación temprana en Siria. El escenario se agravó hace una semana, con súbitas inundaciones que arrasaron refugios temporarios de personas desplazadas y dejaron un saldo de 14 muertos. Entendemos que el costo del terremoto llegará a unos 104.000 millones de dólares. 104 milyar doları bulacağı anlaşılıyor. Independientemente de su posición económica, es imposible que un país enfrente por sí solo un desastre de esta escala. Tek başına mücadele etmesi mümkün değildir. Mientras tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Siria deploró que no se haya permitido la participación de representantes del gobierno ni entidades humanitarias sirias en la conferencia en Bruselas.